porque si bien es cierto, la falta de líquido o el agua para la generación de energía eléctrica es fundamental, pero a mí me llama la atención lo que pueda suceder si es que continúa este clima así respecto a temas de agua potable para el consumo humano. Eso sí me preocupa a mí porque en definitiva la sequía es absolutamente integral, aunque hay esporádicas lluvias en algunos territorios del país principalmente, pero en el caso de Imbabura, por ejemplo, nosotros tenemos problemas gravísimos ya en Antonio Ante, en Ibarra con algunos cortes, independientemente en algunos lados. Otavalo supongo que estará la situación así mismo, que es un problema gravísimo y que debería ponernos a pensar, y sobre todo a quienes hacen dirección del Estado, en los organismos, alcaldías, prefecturas, gobierno central, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos pensando hacer para un poco más adelante incluso contar con reservas de agua para el consumo humano, más allá de que sirva para el tema de lavar la ropa, que eso puede usted dejar de lavar 30 días y no pasa nada, incluso puede no bañarse toda la semana, pero el problema es tomar el agua, cocinar, utilizarla para la preparación de los alimentos. Y dentro de la preparación de los alimentos está también la seguridad alimentaria, que no significa solamente garantizar productos de calidad, sino también de que los alimentos puedan llegar a la mesa de los hogares ecuatorianos, para no comer solo procesados, pues no es cierto, usted sabe que ahora hay atún hasta sintético, elaborado desde los chinos, y entonces resulta que no podemos estar comiendo fibras sintéticas con químicos, sino productos alimenticios de origen natural u orgánico. Esa preocupación y esa reflexión la hago este momento. Hasta arroz también hay, pues dicen sintético, Fausto. Es que en realidad ya hay muchos aspectos, muchos elementos. Lo único que hacen es utilizar la fibra química para introducirla a algunos elementos como por ejemplo vitaminas, minerales, etcétera. Y eso están ya distribuyendo y comercializando en sectores donde hay crisis de alimentos, sobre todo en el África, se están entregando ese tipo de alimentos. Fíjese usted lo que significaría que la sociedad empiece a consumir eso, producto de una crisis o falta de provisión de agua potable. Además, recuerde que algún rato hablamos aquí mismo sobre el tema de las teorías conspirativas, y que yo hablaba de que una de las broncas o peleas que habría en el futuro es el tema del agua, y hay una película que se llama Mad Max que habla sobre eso, ¿sí? Y entonces yo creo que hay que reflexionar realmente qué es lo que pasa como planeta, como sociedad. El calentamiento global es intenso, ¿sí? El tema de la guerra Ucrania, Rusia, de los ataques con el uso de ojivas nucleares, está afectando esta problemática. Entonces yo creo que sí es necesario que reflexionemos mucho sobre lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que sucederá después en las futuras generaciones. Es decir, la extinción del planeta se acorta. Y solamente con la desaparición del ser humano se acabaría la contaminación del mundo, Fausto. Imagínese usted que una necesaria solución para el planeta es la extinción de la especie humana. Ajá. Para que empiece a reconstituirse o a recomponerse. Gravísimo eso, ¿no? Porque la especie humana de una u otra forma somos quienes, entre comillas, tenemos cerebros, pero el cerebro no es pensante ni reflexivo, sino que se ha puesto de por medio el interés de acumular, de apropiarse, ¿no es cierto?, en desmedro de la naturaleza y también de los propios seres humanos. Bueno, ahí esa pequeña reflexión, y vale la pena en estos tiempos que hay que ahorrar agua. No hay que, usted no sé si tiene vehículo, Fausto, lava con manguera sin utilizar un recipiente para enjabonar el agua, el carro y después enjuagarle al vehículo, pero hay mucha gente que lo hace con manguera directamente, ¿no? Y la agüita se desperdicia, pero no hacen conciencia, y ahí es cuando uno se dice, oiga, así en poco tiempo no tendremos agua. Vea, hay gente que ni se baña, pero le lava el carro todos los días, ¿no? Entonces, o sea, esa reflexión también hay que hacerla. El carro no creo que vaya a pasar nada si es que no le lava 3 meses por afuera, no creo que vaya a suceder algo. Sí, no es pero tanto. En estos tiempos hay que realmente pensar muy seriamente en el consumo y en el uso
calificado que podamos dar a este líquido vital. Pero vea, Fausto, está interesante este tema. Antes de entrar en la parte política, nosotros como ciudadanos no tenemos la costumbre de reservar el agua en lugares adecuados. No tenemos esas reservas ni en casa, por ejemplo, y siempre confiamos, pues, ¿no?, en que la empresa nos dote de líquido vital todos los días. Pero más allá de eso, no hacemos conciencia de que hay que tener agüita en recipientes y claro, la podemos utilizar en cualquier momento y dejar de utilizar a veces el agua que viene por la tubería. Forma parte de un proceso, estimado Marcelo, un proceso cultural que debe generarse desde la institucionalidad, en este caso desde las empresas de agua potable en donde hay, o de los municipios en donde hay, porque son, digamos, los entes de administración y gestión del agua para el consumo humano, y entonces eso implica generar procesos también en el sistema educativo que se desarrolle un aprendizaje respecto a la conservación primero, porque como yo decía, resulta que ahora se acaba el agua dulce del planeta y recurrirán las potencias y las industrias a utilizar el agua salada de los mares y los océanos. Y cuando se acabe esa agua, ¿qué pensarán hacer? Entonces, yo decía, no debemos pensar en el consumo, sino en la conservación, en la preservación y el desarrollo. Y parte de ese desarrollo implica entonces de que todos los domicilios y casas deberíamos contar con tanques reservorios propios, primero. Segundo, de que las ciudades deberían contar con reservorios propios. Y tercero, resulta de que el agua no viene solo del cielo porque le da la gana de caer del cielo. El agua viene porque existe un proceso armonizado entre tierra y cielo o atmósfera, y eso implica de que tanto el gobierno o la prefectura, las prefecturas, como el Ministerio de Ambiente deberían trabajar en procesos más agresivos de forestación y reforestación y el manejo adecuado de las cuencas hidrográficas, capaz de garantizar de que los pajonales, de que la arborización implique el atractivo eminente para que se produzca esa relación entre naturaleza y atmósfera. Y segundo, también tiene que ver con que las cuencas hidrográficas no sean desperdiciadas, es decir, el agua capaz de que no se contamine por un lado, pero también sean aprovechables, por ejemplo, para la siembra, para las cosechas y los cultivos. Es decir, hay todo un proceso, pero eso constituye una política pública tanto de las instituciones para la gestión como de las propias instituciones para la educación y para el aprendizaje de los ciudadanos, capaz de que podamos desde los hogares manejar adecuadamente este tema de la conservación, preservación y desarrollo del agua potable en nuestros territorios. Es que, Fausto, también entran a funciones funcionarios que poco conocen sobre el cuidado, el manejo que se le debe dar a este recurso agua en la naturaleza. Entonces, son pasajeros, están unos 6 meses, están 1 año, 2 años, y pasa, ¿no? Y pasa, y vendrá otro de la misma manera. Entonces, nadie hace conciencia en el sentido de que verdaderamente debemos el agua cuidar y buscar reservorios para, en caso de que suceda algo, tengamos ahí agüita lista, pues, y no suceda lo que ya en algunas ciudades está pasando con el racionamiento del agua potable. Mire, Marcelo, ¿sabe lo que hacen las autoridades y los funcionarios? Nos están escuchando en este momento y sabe lo que comentan y dicen en las oficinas y entre su equipo. No les hagamos caso a estos locos, porque estos todo cuestionan, todo critican. Y al contrario, como autoridades lo que deberían hacer es escuchar, ¿no? Sí, yo no soy técnico en temas de recursos hídricos, pero lo que deberían hacer es escuchar a todos los profesionales en las áreas, sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, sus cuestionamientos, recuperarlas, y de ahí van a sacar lecturas y lecciones que les permitan implementar la gestión pública en función de beneficiar a la mayoría con la aplicación de acciones que permitan contener, mitigar o resolver problemas, no solo del agua potable. Yo digo de que lamentablemente cuando entra un funcionario, sea de elección popular como alcaldes, prefectos o concejales, o de designación como directores departamentales, deberían rodearse, si no conocen muy bien las temáticas, porque evidentemente no somos todólogos,
pero deberían rodearse o hacer un acercamiento con los sectores técnicos, profesionales, capaz de que recuperen el asesoramiento gratuito que les pueden dar sin costo y que signifique entonces eso aplicarlo en la gestión de sus funciones. Pero lamentablemente, como digo, el egoísmo, la envidia, el celo y también la revancha, no, yo no opino porque le hago un favor a este alcalde, o lo contrario, yo no le hago caso a ese que opina porque ese está con otro candidato, con otro partido. Entonces aquí ese tipo de cosas son las que están destruyendo fundamentalmente el principio colaborativo, cooperativo de la sociedad ecuatoriana y de a nivel mundial también, porque no solamente en nuestro país.